partir de una carta orgánica particular, que sería las bases de esos municipios, y lo cual después van a ir complementándose a través de ordenanzas que van a sancionar los respectivos consejos deliberantes. ¿Me explicó, Lucas? Sí, genial. Sí, tenía algo parecido anotado, sumé un par de cosas, así que muchas gracias. Capaz que yo. Lucas. Perdón, capaz que soy yo. Sí, decime. No te escuché, perdón, de TV. No, que sí, que me recibió. Justo tenía anotado un par de cosas, así que... Perfecto. Acá la única diferencia, y que ustedes van a encontrar en los libros por las dudas, es la situación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una forma de organización especial que ustedes van a estudiar más adelante, pero está bueno que lo vayan sabiendo, que también en 1994 se le dio una categoría especial. Tiene como una situación jurídica de semiprovincia, es decir, no es una provincia, pero está organizada como tal. Por ende, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser también reconocida de esta manera, más allá de su calidad de capital nacional, va a tener la posibilidad de ejercer ejercer ese poder constituyente originario en la sanción de un estatuto organizativo. Es decir, las provincias van a tener constituciones provinciales, los municipios van a tener cartas orgánicas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tener su estatuto. Y va a tener un montón de otras facultades que la asimilan a una provincia. Por ejemplo, la posibilidad de tener diputados nacionales, senadores nacionales en el Congreso de la Nación, como así no lo tienen otros municipios, digamos, otras ciudades. Esta es una situación muy especial que se estipuló en la Constitución Nacional, en el artículo 129, y que ustedes lo tienen mencionado en el material. Por eso les hago esta aclaración sin ánimos de confundirlos. O sea, simplemente, hoy por hoy, ustedes lo único que tienen que saber es que su situación es especial y por eso no cuenta ni con una constitución ni tampoco con una carta orgánica. A ver, seguimos por acá. Contenidos pétreos. Ok. Cuando nosotros hablamos del ejercicio del poder constituyente derivado, es decir, el poder constituyente reformador, ustedes tienen que saber que justamente decimos que es derivado porque es el que estableció, es las formalidades que estableció el poder constituyente originario cuando en su artículo 30 determinó cuáles iban a ser los pasos a seguir para poder reformar la Constitución, las mayorías necesarias y los procedimientos. Esto hace que nosotros tengamos una Constitución de tinte rígido, en su mayoría, que ha sido flexibilizado. Ustedes lo van a encontrar de esta forma en los materiales, pero ustedes tienen que saber que en principio tenemos una Constitución rígida. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tenemos una Constitución escrita, cuyas normas tienen una perspectiva de permanencia y que van a ser modificadas con un procedimiento especial. O sea, sabemos que hay diferentes tipos de procedimientos para modificar la Constitución, pero bueno, nosotros establecimos uno. ¿Cuál es ese procedimiento? El establecido en el artículo 30. ¿Cómo funciona? Y bueno, va a tener 3 partes. La primera parte es la que va a ejercer el Congreso a través de la declaración de la necesidad de reforma. La segunda parte se va a llevar a cabo por una convención constituyente que va a ser quien efectivamente realice la reforma. Y la tercera parte va a tener que ver con la promulgación y adopción, su ejercicio por parte de los poderes constituidos, que son los 3 poderes que nosotros conocemos. Entonces, si vamos a lo que dice ese artículo 30, vamos a leer que dice que la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Lo que nos llevaría a presumir que si nosotros podemos reformar la Constitución en todo, podríamos decir, bueno, no existe nada que no se pueda modificar. Los contenidos pétreos surgen como una necesidad de discutir si esto efectivamente es así en la práctica o si, cuando nos referimos a que podemos reformar la Constitución en todo, no se refiere a la redacción de todos los artículos, sino que lo que se refiere es a si podemos modificar el espíritu por completo de esta Constitución. ¿Sí? No van a encontrar ustedes en la Constitución, a priori,
algo que diga, un artículo específico que diga, los contenidos petros o los contenidos inmodificables de esta Constitución son tal y tal. No lo busquen, porque no lo van a encontrar. Sí, hay posiciones de doctrinarios que lo que dicen es, a ver, si bien nosotros tenemos esta posibilidad de reformar en todo o en cualquiera de sus partes, hay determinadas premisas o determinados principios, valores o bases que tiene nuestro Estado, que si los modificáramos, estaríamos en presencia de un acto de fundación de un Estado completamente diferente. Es decir, el sistema democrático, republicano o federal, incluso hay algunos que incorporan, no sé, las cuestiones que tienen que ver con el artículo 2 respecto a el vínculo con la religión católica que tiene nuestro Estado. Son contenidos o pilares básicos que, digamos, si nosotros lo modificáramos, harían temblar toda la estructura constitucional y estatal que tenemos. Con lo cual dice, bueno, a ver, si nosotros en realidad quisiéramos abandonar un Estado democrático y instaurar otro tipo de Estado, o un Estado republicano, instaurar otro tipo de Estado, no sé, una monarquía, o lo que fuera, estaríamos en presencia del ejercicio de un poder constituyente originario, de tinte o revolucionario o de tinte estructural. No así de un poder constituyente derivado. Entonces, estos serían justamente los llamados por la doctrina, por ejemplo, lo van a encontrar en Vider Campos, como contenidos pétreos, es decir, los contenidos que no podrían ser modificados. Pétreo viene de piedra. Ahora, ustedes van a encontrar algunos otros ejemplos de cuestiones que van a estar establecidas en la Constitución y que podrían conllevar en el futuro alguna suerte de discusión. Por ejemplo, cuando nosotros estipulamos en la Constitución que la pena de muerte está abolida para siempre. Es decir, acá surgen un montón de discusiones respecto de si estas cláusulas terminan siendo pétreas o no, porque siempre, como yo les comentaba en clases, las constituciones se piensan para una permanencia en el tiempo, pero entendiendo que hay una posibilidad de que las generaciones futuras decidan modificarlas, porque eso es justamente lo que le da la posibilidad de supervivir a lo largo de los años. Por eso se establece específicamente las formas en que se va a ejercer ese poder constituyente derivado. ¿Se entiende? Pero sí, la opinión de la cátedra es que más allá de la posibilidad de reformar todos los artículos, los contenidos fundamentales y básicos que estructuran a nuestro Estado tienen que preservarse. Y esos son los que llamamos contenidos pétreos. Es decir, en cuanto a contenido, no en cuanto a redacción de un artículo en particular. ¿Se entiende? Ailen. Genial. ¿Dudas? ¿Dudas? Después me dicen que no lo entendieron. Yo no tengo problema, todas las veces que sea necesario. Quiero que les vaya bien. Los textos, ¿pudieron leerlos? ¿Les generaron alguna dificultad? ¿Dudas? ¿Están en condiciones de rendir? Cuéntenme, hablen conmigo, chicos. Ok. Me pregunta Alfonsina la diferencia de poder constituyente originario y derivado. El originario es la posibilidad, el originario es la posibilidad, la fuerza, la potencia de dar constitución, de dar la primer constitución, es decir, de establecer las bases fundamentales de un Estado. Ese poder constituyente originario, acuérdense siempre, ilimitado normativamente, pero hay determinados topes fácticos o normativos y axiológicos que tenemos que tener en cuenta. Es decir, si bien es ilimitado normativamente en cuanto al ordenamiento interno de un Estado, es decir, no hay normas que digan cómo se va a ejercer o qué vamos a estipular, sí
Existen topes fácticos que tienen que ver con la situación social y política de una sociedad que está queriendo constituirse como un Estado. Topes normativos que tienen que ver con las normas de derecho internacional o topes colaterales normativos que tienen que ver con tratados previos que dieron la posibilidad al surgimiento de ese Estado, que nosotros, por ejemplo, los tenemos mencionados en el preámbulo como incumplimiento de pactos preexistentes, menciona, es decir, todos estos pactos que tienen que ver con, por ejemplo, San José de Flores, que estipularon que íbamos a adoptar un sistema federal en nuestra Constitución. Y topes, les decía, axiológicos que tienen que ver con los derechos humanos que nosotros vamos a consagrar y que se entiende que no podríamos en el ejercicio de ese poder constituyente originario violarlos, sobrepasarlos o vulnerarlos. Ahora, como les decía, no hay limitaciones normativas internas. Ahora, ese poder constituyente originario que establece esa primera constitución escrita en los estados modernos va a establecer mecanismos para sus propias reformas. El ejercicio de esos mecanismos es el ejercicio del poder constituyente derivado. Es decir, es que deriva de ese poder constituyente originario, que va a estar establecido en nuestra Constitución en el artículo 30. Ahora, ¿hay una sola forma de ejercer ese poder constituyente derivado? No. Va a depender de cada uno de los estados. En nuestro estado particularmente es este mecanismo que mencionábamos. El Congreso declara la necesidad de reforma y hay una convención reformadora que lo ejerce. ¿Sí? Ahora, puede haber otros mecanismos. Por ejemplo, que se haya establecido en ese poder constituyente originario que el poder constituyente derivado se va a ejercer con el mismo procedimiento que el de la sanción de cualquier otra ley de jerarquía inferior. Es decir, si hubiésemos establecido ese mecanismo, nosotros a través de la sanción de las leyes, que está estipulada también en el texto constitucional, podríamos modificar la Constitución. O podríamos establecer que el ejercicio de ese poder constituyente derivado se haga a través de un referéndum. ¿Qué quiere decir esto? Es un mecanismo a través del cual el Estado, a través del Poder Ejecutivo, va a proponer una reforma que va a ser votada por la población de forma directa por sí o por no. Podrían ser formas, por ejemplo, de ejercicio de poder constituyente derivado. El nuestro, en Argentina, está establecido en el artículo 30. Acuérdense siempre que tanto del poder constituyente originario como derivado, el titular es el pueblo. Quien lo ejerce, al estar en una democracia representativa, a través de sus representantes. Es decir, así como en el preámbulo dice, nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, vamos a estar leyendo que esa primer constitución, ese ejercicio del poder constituyente originario, lo ejerció el pueblo a través de sus representantes. Lo mismo va a suceder en cada una de las reformas en el ejercicio del poder constituyente derivado. El pueblo, a través de sus representantes, va a declarar la necesidad de reforma, porque el pueblo es quien vota a los miembros del Congreso. También el pueblo va a ser quien elija a los convencionales constituyentes para que ejerzan efectivamente el poder de reformar la Constitución Nacional y puedan sancionarla. Es decir, siempre el titular va a ser el pueblo quien lo va a ejercer a través de sus representantes. ¿Se entiende, Alfo? Genial. Una semana más y me curó. ¿Dudas? Ustedes tienen. Si ustedes vieron la guía de lectura, está todo claro. Tema fallos, ¿lo tienen presente? No los quiero aburrir con lo mismo siempre, pero necesito saber si lo tienen, si no lo tienen. Sí, yo al menos. Sí. Qué difícil. Bárbaro. Qué difícil que la hacen, chicos. Que nunca les toque la docencia virtual. ¿Ya está? Ok. Bueno, tenemos entonces
les decía, la guía de lectura. Por las dudas la vamos a repasar. Concepto tipo de poder constituyente lo charlábamos. Determinar y posteriormente identificar los límites del poder constituyente lo charlábamos. Identificar dónde se encuentra previsto nuestro ordenamiento también. Característica del orden provincial y municipal